tal? Yo soy Marta Reyes y me da muchísimo gusto que nos acompañe en este programa. Hoy tenemos un tema sumamente interesante: alimentación sana y bienestar físico. Muchas cosas de las cuales hay que hablar, y me da muchísimo gusto recibir y saludar a Sandra de la Peña. Ella es nutrióloga y justamente especialista en estos temas de alimentarnos correctamente. Sandy, qué gusto tenerte. Hola Marta, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Oye, parecería que es obvio hablar de alimentación sana y bienestar físico, pero si nos vamos a las estadísticas que tenemos como país, claramente no estamos haciendo correctamente las cosas. Tenemos y nos estamos peleando con Estados Unidos el primer lugar mundial en obesidad infantil. Claro, Marta, es un gran problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, salud es el completo bienestar físico, mental y social. Entonces tenemos que tener, para tener un buen bienestar físico, tenemos que tener un balance entre la nutrición, higiene y educación física. Que la actividad física es un gran problema porque los mexicanos no están acostumbrados a hacerla. Entonces caemos en una falta de salud y en riesgo de padecer enfermedades como obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras. Si te parece, vamos a comenzar con alimentación, como el primer punto de este balance que nos estás comentando. Qué importante es alimentarse de manera correcta. Mira, alimentarse de manera correcta es un punto muy importante. Hay que saber que tenemos que llegar a un balance entre todo. Y no solamente el comer frutas y verduras, es saber el cocinar, las porciones que comprar. Tenemos que saber que estamos rodeados de muchos alimentos industriales. Entonces, el alimentarse correctamente es llegar a un balance tanto del gasto energético como la ingesta energética. Si nosotros llegamos a un balance, tenemos que tener un peso saludable. Aquí me gustaría centrarnos en nuestros niños, que finalmente son el motivo de todo este trabajo que estamos realizando. Nosotros como madres tenemos la responsabilidad. Si hay un niño obeso, no es responsabilidad del niño. Este tema es totalmente, digamos, está en nuestras manos como familiares del niño. Tú hablas de lograr un equilibrio. Un niño, ¿cuántas veces debe de comer, Sandra? Es muy importante lo que mencionas porque el niño come de acuerdo a lo que compran los papás, a lo que le ofrecen los papás. Es muy importante saber que los niños escogen la cantidad y los papás dan calidad de alimentación. Eso es súper importante. Entonces, ya que los niños tienen, por ejemplo, a partir de los 2 años, que ya es cuando pasan la parte de lactancia, empiezan la lactación, a partir de los 2 años los niños deben de comer 5 veces al día. En la parte preescolar, que más o menos estamos hablando de los 2 a los 5 años, los niños pueden llegar a comer solamente 4 veces. ¿Por qué? Porque obviamente duermen mucho más temprano. Y ya en la parte escolar, más o menos de los 6 hasta los 12 años, hasta los 18 años, sí deben de comer 5 veces al día. Que son 3 comidas fuertes y 2 colaciones. De alguna forma, ¿cuál es el motivo de las colaciones y de los refrigerios? ¿Por qué 5 veces? Porque el metabolismo se acelera y se mantiene constante mientras comamos más veces en el día. Nunca han de pasar más de 3-4 horas entre cada tiempo de comida porque el metabolismo está funcionando. Si nosotros dejamos tiempos de ayuno, ¿qué pasa? El cuerpo, obviamente, cuando no recibe alimento, se va haciendo más lento. Entonces, como no tiene nada a qué funcionar, no está trabajando. Y cuando recibe el alimento, como no sabe a qué hora le vuelvan a mandar alimento, ese alimento lo va a guardar mucho más que utilizarlo como energía. Es guardadito, dice, a lo mejor quién sabe cuánto me va a volver a dar. Porque es como una reserva, es una protección. Entonces, como no sabe a qué hora le vuelvan a mandar alimento, lo va a reservar mucho más. ¿Cuántas horas es lo ideal? Cada 3-4 horas entre cada alimento. Si te parece, comenzamos con el desayuno. ¿Qué hay que presentar en el desayuno? Porque es una etapa, es un momento del día complicado. Estamos corriendo cuando nos vamos a trabajar, como que tenemos que darle la mochila. ¿Cuál es una buena sugerencia de desayuno? El desayuno tiene que ser más o menos de un 25% de energía. ¿A qué me refiero? Algo que tenga que tener siempre un color del plato del bien comer, que tenga que tener algo de frutas y verduras. ¿Qué es el plato del bien comer? El plato del bien comer está hecho para todo tipo de personas, desde niños hasta los adultos. Es muy visual, entonces lo divide en 3 colores. El primer color, que es la parte verde, que son verduras y frutas, se pueden comer mucha cantidad, ¿no? Es como, nosotros lo relacionamos mucho a la parte del semáforo. Entonces, la parte verde del semáforo, entonces es como lo que más se debe de comer. Y esta parte verde lo que más nos da son vitaminas y minerales. La parte amarilla es la parte de todos los cereales y tubérculos, que esta se debe de consumir suficiente.
¿Por qué? Porque obviamente su principal componente son los hidratos de carbono, que en exceso es mucha energía y nos puede subir de peso. Entonces esta parte amarilla se debe consumir suficiente y como la parte amarilla del semáforo. Y la parte roja es lo de origen animal, leguminosas y las semillas oleaginosas, que es la que menos se debe consumir, es poca cantidad, que es la roja del semáforo. Y esto lo que realmente nos da es proteína. ¿Y por qué es poca? Porque con una cantidad pequeña llegamos al requerimiento de proteína y grasa. Entonces por eso no es que tengamos que comer tanta cantidad de esta parte de proteína. Imaginemos la vida diaria, te decía yo el desayuno, una mamá que nos está viendo. Piensa en un plato que tiene en la mesa, lo divide de esta forma que nos estás diciendo y pone esos 3 grupos de alimentos en cada comida. Yo estoy hablando del desayuno en este momento, pero se tienen que poner en cada comida. No es que en el desayuno te dé proteínas, en la cena. No. Es que en cada tiempo de comida, ese plato que nos acabas de describir. Exactamente, en cada tiempo de comida debe de haber por lo menos un alimento de cada color del plato del bien comer. En el desayuno, en la comida y en la cena. En los refrigerios puede ser algo mucho más ligero, que ese es el punto. Si el niño, por ejemplo, desayuna bien en casa antes de ir al colegio, ese niño ya en el colegio solo debe llevar un refrigerio escolar, que es algo más ligero. No sustituye ni el desayuno ni la comida. Es algo mucho más ligero que puede ser lo mismo el desayuno, pero en menor cantidad. Le das un licuado y vete a la escuela. Exactamente, si come mucho más ligero, como mamá debemos de mandar a la lonchera el desayuno como tal. Que obviamente estamos hablando de una generalidad y creo que sería importante señalar, aparte de las edades, que ya nos comentabas tú más o menos, etapas preescolares, etcétera, como las características de nuestro niño. Finalmente, cada quien verá a su chiquito y el peso que tiene. Obviamente, claro, esto tendrá que variar de acuerdo a lo que tú como especialista o el especialista que visite le recomiende, pero estamos hablando de generalidades, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este es el desayuno. Para el refrigerio, que nos decías es algo un poco más sencillo, viene la comida y repetimos ese plato. Exacto, llega la comida, repetimos los 3 colores del plato del bien comer, después llega la colación de la tarde y después la cena. Lo que recomendamos es en desayuno que sea un 25%, la comida un 30%, que realmente será la más fuerte, y la cena un 15%, es algo mucho más ligero. Y 2 refrigerios de 15 y 15, que es otro 30% en total. Ahí sería como lo ideal de repartir la energía del niño. Bien, aquí creo que es importante el refrigerio, que me imagino es el lunch, por ejemplo, que le mandamos a los niños. A veces por el tiempo, por practicidad, vamos y recorremos el supermercado y vamos poniendo alimentos industrializados. ¿Qué papel juegan este tipo de alimentos en la obesidad? Este tipo de alimentos tenemos que cuidarlos mucho porque generalmente son alimentos altos en azúcares, altos en grasas especialmente saturadas o trans, altos en calorías, son alimentos hipercalóricos, entonces tenemos que cuidar mucho este tipo de alimentos industriales, que tratemos de evitarlo lo más posible en la alimentación del niño. Realmente, si nosotros nos ponemos a ver la alimentación del niño entre más natural, pues obviamente va a ser mucho más alta en fibra, mucho más en vitaminas, en minerales, frutas, verduras, etc. Oye, yo pienso en lo que está diciendo la mamá que nos está viendo y sabe, pero pues qué fácil se dice, pero dame ejemplos. A ver, tú dime 5 ejemplos de refrigerio ideal. Por ejemplo, nada más para que sepan bien lo que es un refrigerio siempre debe tener tres puntos. Una porción por lo menos de fruta o verdura, pueden ser las 2, un alimento preparado y agua simple a libre demanda. Entonces, el alimento preparado es el que más causa conflicto, ¿no? El que no sabemos ni qué dar. Yo lo que siempre recomiendo es que lo que dan en desayuno o cena, ese tipo de alimento pueden hacerlo como refrigerio, pero en menor cantidad. Alimento preparado me refiero a que puede llevar una quesadilla, unas tostadas con aguacate, unas almendras con arándanos, dar la fruta de temporada, medio sandwichito. Ahí depende mucho la edad del niño, actividad física y obviamente las calorías, pues va dependiendo del niño, porque obviamente un niño de 5 años es muy diferente que uno de 18 años. Claro, el requerimiento calórico es muy diferente. Exactamente.